Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a todos a la comisión A06, Enseñanza y Aprendizaje. Mi nombre es Andrés Laguna y yo voy a tener el gusto de ser su moderador durante esta jornada. Quiero comenzar justamente dando la bienvenida a la 16ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión está realizada en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En ese sentido, el Congreso como espacio de difusión y proyección tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas y plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, quiero dar inicio, como ya lo había anunciado, a la comisión A06, Enseñanza y Aprendizaje. Agradecerles a los ponentes por su asistencia y evidentemente al público que nos acompaña. La primera ponencia está a cargo de Modesto Arce, que veo que está conectado. Justamente su ponencia titula Presupuesto cognitivo y mejoras en el rendimiento de estudiantes de diseño de interiores. Modesto, bienvenido. Tiene usted la palabra. Les recuerdo que cada expositor tiene alrededor de 10 minutos. Yo les voy a lamentablemente tener que interrumpirlos si es que se están excediendo un poquito de tiempo. Sin embargo, espero que garantice que podamos tener una charla fructífera al finalizar sus exposiciones. Modesto, tiene usted la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Un verdadero placer poder estar en este congreso. Es algo el tema es algo que viene preocupando desde hace mucho tiempo, ya cuando se hizo una investigación a nivel de las universidades del eje central de mi país, en la cual el estudiante boliviano tenía una capacidad de 7,5 entre 1 y 10, pero solamente rendía el 2,5 y su principal problema era el de la motivación. Se hizo un estudio muy serio a partir de un señor doctor en psicología con mucha influencia a nivel mundial. A partir de esto yo fui haciendo algunas investigaciones y en base a alguna encuesta que hice entre mis estudiantes, hice este pequeño bosquejo hice en realidad un artículo científico que me fue un poco no aceptado por la cantidad de gráficos que tenía, que es muy exigente, Scopus en esto. Entonces yo dije, bueno, si no hay aquí la posibilidad, la doy en otro lugar. Es el presupuesto cognitivo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la cantidad que nosotros tenemos de capacidad al día, que los estudiantes tienen y también nosotros los docentes, ¿no? De poder asimilar los conocimientos, etcétera, en cierta cantidad de horas de tiempo, dificultad de las asignaturas. Que que se presenta para el estudiante durante el día. Hay bastante desorden en lo que existe en nuestra carrera en particular y en nuestra facultad en general, yo diría en nuestra facultad de arquitectura, en la cual diseño de interiores es lo que me preocupa porque soy el docente de asignaturas en esa carrera. Entonces, a partir de eso, yo utilicé el programa que manejo de dinámica y sistemas, en la cual fui midiendo el rendimiento a partir de una población de ingreso, ¿no? Que ingresaba, y una población de salida con variables como son la tasa de aplazos que tenían y la esperanza de estadía.
Cada una está con sus consideraciones respectivas. En este gráfico sencillo vi más o menos cuál era el panorama, ¿no? Y me dio un resultado que era muy, muy negativo. Como ustedes pueden ver, se me formó un bucle en este programa. Si ustedes ven las curvas, tanto de rendimiento como población de ingreso y población de salida, están yendo hacia arriba. Eso quiere decir que todo es positivo. Cuando un sistema en Dynamics Sistemas es todo positivo, se considera que el sistema va a colapsar. O sea, nada puede crecer eternamente. Y esto podemos verlo en todo, ¿no es verdad? Nada puede crecer eternamente. O sea, siempre tiende hacia el colapso. A partir de eso, entonces yo tuve la eh, oportunidad de poder utilizar el mismo programa y añadir otros valores, ¿no? A los aspectos favorables y los aspectos desfavorables para el rendimiento, que son el grado de dificultad de la materia, el horario de las asignaturas, las horas extra hora que el estudiante trabajaba, y entre los aspectos favorables tenía el aburrimiento que tenía el día, un poco la tisia, ¿no es verdad? La parte económica, que mi país es muy, 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 muy sensible en relación a nuestra carrera y los estudiantes, y ahora más que todo que atravesamos una crisis económica. Y el cansancio físico y mental que tenía el estudiante. Entonces son aspectos favorables que dentro de este sistema de dinámicas de sistemas, entonces yo fui a conceptualizar en cada uno de estos qué es lo que quería. El grado de dificultad se incrementa en los semestres 3, 5 y 7, reflejando cursos avanzados. Ya, y el horario mejora progresivamente, hay que mejorar progresivamente para optimizar el rendimiento. En cuanto a las horas de estudio, si bien se aumenta gradualmente, el estudiante debe debe escribir mayor esfuerzo, lo cual afecta obviamente su cansancio. Entre los factores desfavorables tenemos el aburrimiento, que el componente emotivo se ve disminuido en el estudiante, y es justamente la parte más delicada, ¿no? Que es la motivación. El cansancio crece con los semestres avanzado por desgaste acumulado, es decir, el estudiante no tiene la capacidad de poder reponerse rápidamente por cuestiones alimenticias, cuestiones sociales, psicológicas, etcétera, que no las vamos a desmenuzar en este caso, ¿no? Y la parte económica, que como ya les dije, se mantiene estable, representando una carga constante para nuestro estudiante. Estoy en el minuto 5. Para lo cual yo hice lo siguiente, ¿no? Yo hice a través de Colab, a través de Python, y hice mm, la gráfica más conveniente para conseguir de que los aspectos Disculpas, Modesto, la presentación está fija, no, está fija. vemos la misma diapositiva, no está Eh, cambiando la diapositiva. no sé, yo estoy cambiando. Quizás es algún problema al compartir la pantalla. Eh, Puedo volver a hacer. Sí, claro que Puedo sí. Puedo volver a compartir y la dejaré así. Así que le parece. ¿Sí? Ahora vemos, ahora sí, sí está cambiando. Muchísimas gracias. Ya. Entonces no vieron ustedes la curva, no vieron las partes de que yo fui estableciendo en el programa de sistemas y lo que acabo de describirles, ¿no? Ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, sin problema. Bien, perfecto, listo. Entonces, ya a partir de Python, que es un sistema sencillito de poder manejarlo, hice la gráfica, y lo que yo requería en cada uno de los semestres, que sería un poquito muy extenso de describirles, lo pasé a Colab para que me hiciera el siguiente esquema, ¿no? Que como ustedes pueden ver, llego de los aspectos favorables del cero. Quisiera llegar al más 8 por lo menos, como algo, ¿no? Y los aspectos desfavorables, que son los negativos, del menos 10 quisiera llegar al menos uno, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta parte de acá. Entonces, en la parte de abajo. Entonces, cada uno de esos aspectos, como son
el grado de dificultad, el horario, estudios, etcétera, tienen planificado según lo que yo conozco la asignatura, pues soy un docente con muchos años de experiencia, además fundador de la carrera, o sea que me conozco cada una de las asignaturas y los talleres como van yendo, ¿no? Entonces, este plan de mejoras para mí son principalmente gran dificultad, hay que optimizar el nivel para mantener el desafío sin agotamiento, con nivelaciones, evaluaciones formativas y proyectos integradores. En cuanto al horario, hay que flexibilizar, eso sí está urgente progresivamente para facilitar gestión del tiempo. Desde horarios fijos, autonomía en los proyectos finales, autonomía de horarios, de poder asistir. El estudio extra, fomentar el estudio equilibrado con recursos, grupos y estudios de talleres especializados, aspectos que los estamos elaborando ya en nuestro rediseño. En el plan de mejoras, entonces, nosotros, cuanto al aburrimiento, queremos reducir con clases dinámicas, tecnológicas, tecnologías prácticas reales y libertad en proyectos finales. Es decir, hay bastante elasticidad en esto. Y en la parte económica, aliviar mediante materiales accesibles, becas que nosotros estamos implementando en la universidad ya, becas de ayuda a los estudiantes, monetarias, ¿no? En cuanto a su rendimiento y a ciertos otros factores, hay becas de todo, tenemos becas de investigación, becas sociales, becas auxiliatura, etcétera, ¿no? Y prácticas remuneradas y talleres de emprendimiento. En cuanto al cansancio, minimizar con talleres de autocuidado, luego semanas de descanso, que ya las estamos practicando, tenemos ya semanas que estamos utilizándolas completamente para hacer el día de nuestra carrera, para hacer cierto tipo de integración social entre los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, ya por cada uno de los semestres, no me alcanza mucho tiempo, tengo detallado qué es lo que voy a hacer en cada uno de los del 1 al 2, el 3 al 4, etcétera. Cada uno de ellos implica un año, ¿no? Entonces esto me va a resultar en lo posible, ¿no? En un aprendizaje autónomo del estudiante, en una adaptación a la complejidad de las materias que se vienen ahora con las de diseño, en el bienestar integral. Evidentemente hay que gestionar el cansancio y el aburrimiento para prevenir el bajo rendimiento y el abandono, que es nuestro principal problema. Y en cuanto a la preparación laboral, la autonomía en los proyectos finales, brindándole ventaja competitiva para el mercado profesional. Entonces, sería, digamos, los puntos que yo he tomado fundamentales para eh, eh, tener un plan, una planificación respecto de lo que es el presupuesto cognitivo. El presupuesto vale decir la capacidad y la cantidad de horas que el estudiante va a estudiar y esto gestionarla con su rendimiento. Yo creo que yo he cumplido los 10 minutos que se me quería dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Modesto. Le agradecemos mucho por su intervención. Espero que después de las exposiciones podamos abrir una ronda de preguntas, de acuerdo a cómo Sí. nos va con el tiempo. Bien, quiero invitar por favor al segundo ponente, que es Agustín Barrio Nuevo de Argentina. Él tiene una presentación que titula La evaluación del proceso proyectual en las cátedras de diseño industrial. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros tu exposición. Bueno, buenas tardes. Se ve bien, ¿no? Se va muy bien. ¿Y pasa? Sí, pasa. Ya. Bueno, perfecto. No sé qué toque, se me fue la pantalla. ¿Perdón?
Bueno, eh, el título de la ponencia es Evaluación del proceso proyectual en la cátedra de diseño industrial. Yo soy Agustín Barrionuevo, docente de la carrera de diseño industrial de acá de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Córdoba, de la UNC. Este trabajo, digamos, está enmarcado dentro de un trabajo de investigación que venimos desarrollando en la cátedra, que se titula Las características de los procesos de evaluación en las cátedras troncales del nivel 4 de la carrera de diseño industrial desde una perspectiva pedagógica e histórica. Principalmente nos enfocamos en lo que tiene que ver con la evaluación del proceso proyectual de las cátedras de diseño. Eh, un poco rápidamente, esta es la malla curricular actual de la carrera, está en proceso de cambio porque se aprobó un nuevo plan de estudio. Nosotros estamos en diseño industrial 3, tenemos ahí dos cátedras, a la mañana y a la tarde, y un poco el trabajo de investigación lo hemos desarrollado en ambas cátedras para evaluar justamente los procesos de evaluación de ambas cátedras de este nivel, ¿no? Estamos dentro del área de arquitectura y diseño en el nivel 4 del ciclo medio de la carrera. Eh, bueno, un poco desde esta idea de la complejidad de enseñar y evaluar el diseño, pensamos un poco esta dualidad que siempre se da en la evaluación de los procesos proyectuales que tiene que ver entre esto del arte y la ciencia, ¿no? O sea, siempre en la evaluación, las diferentes cátedras, los diferentes perfiles, las diferentes concepciones, digamos, de la disciplina se paran eh, generalmente desde un lado y desde el otro, haciendo algún equilibrio, digamos, en esta disciplina. Eh, la enseñanza del proceso proyectual es un tema aún poco explorado, o sea, empezó un poco en los 60 y me parece interesante traer esta definición de Jones, que él habla de que los lenguajes de diseño que combinen la complejidad, hay que desarrollar lenguajes de diseño que combinen la complejidad y velocidad propias del modo de pensar artístico con la duda científica y la explicación racional. Eh, trayendo, digamos, a un referente nacional como Doherty, me parece que está bueno también tener claro, digamos, a qué nos referimos con las disciplinas proyectuales. O sea, él habla de que no encuadran, como un poco lo define Occidente, no son ni arte, ni ciencia, ni tecnología, sino que habla de una cuarta posición con el mismo valor identificario que las otras, ¿no? Entonces me parece interesante desde este punto entender dónde está ubicado el diseño, ¿no? O sea, que no son ninguna de estas tres, sino que es una cuarta posición, digamos, que obviamente trabaja articulada con las otras tres. Eh, el taller, como eje de enseñanza, es donde estamos desarrollando el trabajo de investigación y donde desarrollamos nuestra actividad. Eh, principalmente, digamos, las cátedras enseñan a proyectar desde diferentes fases, digamos, del proceso de diseño que tienen que ver con la información, la formulación, el desarrollo, la materialización y la verificación, grandes rasgos en casi todas las carreras disciplinares. El taller como dispositivo pedagógico, eh, donde me parece también interesante citar un poco Jones, que habla, digamos, el estudiante se enfrenta al desafío de empezar a diseñar antes de que sepa lo que significa diseñar. Me parece que el empezar a diseñar siempre se va dando, digamos, se va transcurriendo dentro de lo que es el taller como positivo pedagógico, y no tiene claro muchas veces, digamos, el proceso proyectual, ¿no? No está internalizado, sino que lo va desarrollando en el accionar mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de evaluación en el proceso de diseño, digamos, tienen que ver con la formativa y la sumativa, son, digamos, los tipos de evaluación que venimos, digamos, de donde estamos trabajando en el proceso de investigación. La formativa consiste, digamos, en un monitoreo constante, es la que se da un poco clase-clase, práctico-práctico, durante todo el proceso, y después y luego la sumativa tiene que ver con los momentos de entrega, ¿no? O sea, cuando se evalúa un poco la síntesis de esas entregas o la síntesis de proyecto, y normalmente implica una nota o un concepto final. Eh, ¿Qué y por qué investigamos? O sea, un poco cuál es el foco y cuál es la hipótesis. El foco, digamos,
es analizar esto que vengo hablando, o sea, el tema de la evaluación, examinando, digamos, dentro de un trabajo de campo que se va haciendo, y se puede encontrar un amplio repertorio, digamos, bueno, de grillas, rúbricas, guías, diferentes herramientas y dispositivos que van generando cada cátedra. Y como hipótesis, pensamos, digamos, que las cátedras troncales del nivel, eh, que en las cátedras, digamos, las características y la centralidad de las evaluaciones sumativas si bien produce aprendizajes significativos, repercuten en el desarrollo de las capacidades proyectuales de los estudiantes. O sea, principalmente estamos prestando atención en las evaluaciones sumativas, ¿no? En estas evaluaciones que mencionaba recién, que tienen que ver con una nota final, con un momento de entrega, con un momento de crisis, le podemos llamar, con un momento de cierre, y estamos trabajando comparativamente muy fuerte en estas dos evaluaciones, ¿no? O sea, una que tiene que ver con el proceso de día a día, de taller, donde hay una evaluación, obviamente, hay una coevaluación, hay un discurso de parte del estudiante, y otra que tiene que ver con la evaluación, digamos, ya de síntesis sumativa, y ahí es donde un poco estamos enfocados en este trabajo. Eh, el objetivo general es identificar si las evaluaciones sumativas generan aprendizajes significativos en las habilidades prospectuales. Como objetivo específico, analizar la importancia que los estudiantes y docentes otorgan a los diferentes tipos de evaluación dentro del trabajo que hemos hecho de campo y de las diferentes entrevistas y de observaciones, digamos, más que nada eh, no participante, digamos. Hay como los estudiantes, digamos, hablan de las dos evaluaciones, las tienen claras. eh, Creo que hacen consciente, digamos, de que la evaluación formativa, digamos, muchas veces no la tienen en cuenta, ellos siempre piensan en la entrega, en el momento final de la entrega, y empiezan a valorar, digamos, a partir un poco del trabajo que venimos haciendo, de las preguntas, el tema de esta evaluación constante, ¿no? Del día a día, donde ellos también pueden empezar a autoevaluarse y poder generar mecanismos para poder arribar a esa evaluación, digamos, final. La metodología es a partir de un enfoque cualitativo. Hemos hecho observaciones, bueno, pasivas de clase, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios docentes y estudiantes, recopilación, análisis de las guías de los trabajos prácticos, cronogramas, rúbricas, bueno, todas las herramientas que se utilizan en las diferentes cátedras. Bueno, ya para un poco para concluir, la evaluación como oportunidad, la evaluación, digamos, como componente fundamental, que actúa como un puente entre el aprendizaje del estudiante y la práctica pedagógica del docente, ¿no? Creo que es siempre un punto ríspido, digamos, dentro de lo que es la enseñanza, tanto de parte del estudiante como de parte del docente. Eh, para el estudiante también nos parece interesante, digamos, que logre reflexionar sobre sus conocimientos, identificar fortalezas y debilidades, poder trabajar desde estos dos tipos de evaluaciones. Me parece que es interesante poder ir trabajando de forma constante para poder contribuir a mejores prácticas educativas, ¿no? Entender la evaluación de una perspectiva pedagógica e histórica es clave para mejorar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje en el diseño industrial, ¿no? O sea, estamos como trabajando en un punto que normalmente es complejo, ya lo sabemos, digamos, el mundo docente, y sí nos parece interesante, bueno, a partir de este trabajo de investigación, poder encontrar también mecanismos superadores y articular estas dos evaluaciones para una mejor enseñanza y aprendizaje de la disciplina del diseño. No sé si fue muy rápido. Muchas gracias. Casi, casi perfecto, Agustín, un poquitito antes, pero siempre eso nos va a Bueno, permitir tener más tiempo para conversar al finalizar la sesión. Muchísimas gracias, Agustín. Juan Andrés, Eh, perfecto. Quiero invitar entonces ahora a Óscar Alfredo Benítez Lara, de El Salvador. Él justamente nos va a compartir una presentación que titula Creatividad enlatada. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes, igual que todos tus compañeros, 10 minutos. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, se ve y se avanza, ¿no? Se ve y sí, Y me avanza. escucho. Perfecto. Ok. Buenos días a todos. Hoy hablaré un poco sobre justamente mi ponencia Creatividad Enlatada y voy a hablar sobre conceptos como el marco estético, el producto visual y la generación Z. Y esto
es porque justamente en mi investigación doctoral, una de las partes que trabajo es lo que sucede en un proceso de estandarización del producto y del proceso creativo en las aulas. Y esto provoca una desconexión de la generación Z hacia la acción pedagógica. Y justamente en este contexto, y el problema está ubicado primero en la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde soy profesor, establece el marco pedagógico de la investigación y sobre todo de la acción pedagógica. La Escuela de Arquitectura que nos define en la investigación la cultura visual, es decir, las referencias que nosotros como profesores le damos a los alumnos, la acción pedagógica como la clase, como tal, como el momento de interacción entre el alumno y el profesor, y el marco estético que es parte esencial y que se asocia mucho a los elementos referenciales. Y la generación Z de nuestra escuela, que tiene ciertas características de búsqueda incesante de la autonomía, sentirse apoyado, busca entornos para atreverse a hacer más, las referencias visuales como una guía absoluta, porque pues alrededor del contexto digital ellos buscan mucho este apoyo, y la búsqueda y de guía de sus profesores. Esto se divide en dos contextos. El primero, el contexto sociocultural que lo define muy bien Vygotsky, y en este sentido y en esta investigación nos define lo que los estudiantes interpretan como formas estéticas, referencias visuales, símbolos, significados y su concepción de estética. Es decir, que ellos antes de entrar a la clase ya tienen una definición de su lata, y esto lo construyen en base a su entorno. Y esto en paralelo sucede con el contexto digital. Y es que el contexto digital a lo que ellos están muy acostumbrados es producto de una remezcla de un montón de cosas, y que también entendemos como un proceso creativo. No lo malinterpreten. Esto, y quizás uno de los problemas del contexto digital, es la aceptación estética, una búsqueda incesante de esta aceptación. Es decir, lo que vemos en redes sociales o en los elementos del contexto digital es una lata aceptada por todos. Todos entendemos que es una lata y a todos nos gusta esa lata. Por lo que a nivel teórico produce lo que Salaver denomina creatividad productiva. Es decir, es una creatividad, y entre grandes comillas, que reproduce, replica y copia, no como parte del proceso, sino que toma esa lata y la reproduce porque pues ya sabemos que es aceptada, entonces no le damos vuelta a esa idea. Por lo que este contexto digital en el cual los estudiantes están muy inmersos provoca un marco estético limitado. Y limitado primero porque los medios en los cuales observan estas imágenes definen una estética particular en esta concepción de aceptado, porque los Reels, porque los TikTok, porque los videos que ven en YouTube también definen cierta estética, por la información donde la leemos también nos establece cierto lenguaje y cierta relación con la información. Y, por ejemplo, en arquitectura, el modelado nos limita el desarrollo de las formas. SketchUp, Revit, Rhino son programas que están muy asociados a cierta construcción del lenguaje. Por lo que esta estética del algoritmo, perdón, me provoca esta cultura digital, que si bien es cierto, ustedes están notando que va a su sesgo hacia la interpretación del objeto. Todo esto me permite entender y tener mi interpretación del objeto. O sea, que el estudiante, antes de entrar a la acción pedagógica, tiene esta concepción. Y en este caso, la acción pedagógica la teorizamos en la instrucción como parte de la actividad, una secuencia que forma la actividad para realizar, qué sé yo, maquetas, proyectos, diseños, el marco estético como esta parte referencial importante del proceso, y el producto visual. Esto está muy asociado al marco estético del profesor y de la universidad como este gran contexto pedagógico. En este sentido pasan tres escenarios, o los tres escenarios observados. El primero, el profesor viene y dice, así lo quiero. Es decir, que a partir de una instrucción cerrada, define lo que él quiere, su concepción de este caso del radio. Utiliza referencias muy específicas, casi que le dice al estudiante, esto es lo que necesito que hagas. Y en paralelo, pues el estudiante tiene otra concepción de radio. Una generación en la cual probablemente el objeto como tal no lo conocen, sino que conocen a través de una aplicación, su concepción de radio es distinta. Entonces, estos elementos estipulados en la instrucción
los orienta a los estudiantes a construir pues el producto esperado por el profesor. ¿Qué sucede aquí? Sucede que los estudiantes en este marco limitado a partir de las referencias, pues primero limita los elementos visuales estéticos que ellos utilizan como medio de lenguaje en su respuesta. Además, reproducen y replican la concepción que está marcada en la instrucción cerrada. Y eso limita, por consecuencia, el marco estético. Es decir, que sus referencias en el proceso de diseño no se enriquecen, sino que quedan concentradas a las referencias que el profesor menciona, por lo que el radio que el profesor pide es el radio que provoca el estudiante y eso muchas veces empieza a mermar el ánimo del estudiante. En el segundo escenario, tenemos esta falsa libertad de ser libre para hacerlo de esta manera. ¿Qué implica aquí? Hay una secuencia simple, una instrucción con ciertas ambigüedades y que da la falsa idea al estudiante que tiene la libertad de hacer cualquier percepción, concepción o entendimiento de la radio. El estudiante empieza su proceso y empieza a trabajar con mucho entusiasmo, pero a partir de las retroalimentaciones, el profesor, en este caso, impone su concepción de la radio y empieza a decir, quizás esto sí, quizás podrías hacerlo de esta manera o quizás de esta otra manera, pero siempre orientado al producto esperado. Es decir, que la radio que el profesor que entendía como radio, pues termina siendo el producto visual. ¿Qué sucede en este caso? Pues la instrucción, a pesar de que no sea implícita en términos de lo que quiere, sí lo indica. Y a partir de los ejemplos o a partir de la retroalimentación, vamos orientando al estudiante hacia esta concepción que yo tengo de radio, en este caso como profesor. Y los estudiantes, aunque tengan un marco referencial distinto, los confunden porque pues ellos no conciben esta idea de la radio, por lo que la producción termina siendo la misma concepción definida por el profesor. Y en un tercero, que está muy desorientada y que confunde en términos de una mala interpretación del constructivismo como marco pedagógico, es haz lo que quieras. Y en ese sentido, pues si bien es cierto, el profesor da ciertas insinuaciones, realmente el estudiante empieza a decir, bueno, no tengo todas las herramientas necesarias, no sé qué hacer, utiliza su marco referencial, pero hay un choque de intenciones claras. Primero porque el profesor tiene una intención hacia dónde va la actividad y la otra es que en esta confusión el alumno probablemente la concepción no llega a concretarse como tal. Entonces, aunque tengamos una libertad, esta libertad se va reduciendo porque pues el profe va definiendo esta concepción de la lata. Primero, no me definen el problema exactamente que voy a resolver y entonces el estudiante vive una secuencia descontrolada y que al final se enfoca en la respuesta. Es decir, indirectamente en esta falsa libertad se estipula una creatividad productiva. Es decir, que el alumno solo produce lo que le conviene y muchas veces muy orientado a la evaluación y ahí termina el proceso creativo. Estos tres escenarios, quizás uno de los grandes problemas que se ha notado en esta parte de la investigación es que lo mejor será una concepción entre lo que percibe el profesor de su marco estético y su concepción del objeto y que esta libertad creativa de alguna manera permita al estudiante también tener cierto grado de exploración, de profundización y de entender su concepción. Porque en el contexto de repente su concepción de objeto no necesariamente sea la mejor o la que se adapte al problema o al proceso de aprendizaje que sucede en la acción pedagógica. Entonces es clave construir un entorno de aprendizaje rebelde, creativo y positivo para que la generación se te explore y que en este caso el profesor, a partir de las referencias, permita dar insumos y no generar imposiciones estéticas como los tres escenarios que hemos visto. Y para cerrar mi participación, ¿cómo desalentar la creatividad? Primero, utilizar referencias familiares, que el chico conozca, que entienda, comprenda y que esté alrededor de su contexto, tanto sociocultural como digital. El profesor, y en este caso mea culpa, tenemos que construir una cultura visual que se relacione tanto con la acción pedagógica como con este contexto que el estudiante necesita para poder tener mayor recursos visuales y nosotros como profesores poder apoyarlo con mayor
herramientas visuales. Y una cosa súper importante es que todo esto tiene que suceder en una creatividad metodológica, es decir, construir un proceso que enfatice cada una de las etapas y que el estudiante sepa qué etapas va a trabajar, para así poder desarrollar pensamiento lateral, crítico e irreverente en una metodología. Muchísimas gracias. Esto ha sido Creatividad Desenlatada y pues gracias. Muchísimas gracias. Espera. Ahora, por favor, voy a invitar a Leonardo Daniel Cagliero. Él tiene una ponencia que titula Formas de evaluación sumativa en la formación de diseñadores industriales. Leonardo, muchísimas gracias. Igual tienes 10 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahí estoy compartiendo pantalla. Eh, la ponencia se titula Formas de evaluación sumativa en la formación de diseñadores industriales. El autor es quien les habla y particularmente esta ponencia se enmarca en el mismo proyecto de investigación que nombró Agustín Barrionuevo. Con Agustín somos compañeros de cátedra y de equipo de investigación. Y justamente, por suerte, coincidimos los dos, pero él desarrolló como el marco general y yo voy a ir a una cuestión particular del proceso que realizamos. El proyecto, tal cual dijo Agus, se titula Las características de los procesos de evaluación en las cátedras troncales de nivel 4 de la carrera de diseño industrial desde una perspectiva pedagógica e histórica. A ver si, ahí está. Eh, bueno, un poco el recorte del proyecto que ya mencionó Agus, así que lo voy a hacer medio rápido a esto. Se enmarca en la carrera de diseño industrial, puntualmente en la asignatura diseño industrial, que como todos sabemos, quienes hemos cursado en las carreras proyectuales, la asignatura de diseño industrial o la asignatura de proyecto es la asignatura troncal. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza en este caso se da a través de una simulación del ejercicio profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da a través de la simulación del ejercicio profesional a partir de clases teóricas donde se imparte cierto contenido, cierto conocimiento y la ejercitación o la aplicación, la transferencia de esa teoría en la práctica a partir de esta simulación del ejercicio profesional. A lo largo de este proceso de enseñanza y aprendizaje se reconocen dos tipos de evaluaciones que ya han sido nombradas reiteradamente en este marco, que son la formativa y la sumativa. La formativa que se da a lo largo del proceso y que tiene que ver con instancias de revisión y corrección, donde aparece fuertemente el diálogo proyectual en el cual el docente cumple el rol como de experto disciplinar y a partir de ese diálogo va acompañando en términos más constructivistas, digamos, ese proceso, para facilitar la transferencia, realizar observaciones con la pedagogía de la pregunta como una buena metodología para abordarlo. Por otro lado, aparecen las evaluaciones sumativas que tienen que ver con una evaluación programada, formal, ligada a una calificación que habitualmente nombramos entregas que se da al cierre de las etapas o al final de todo el proceso. Cada institución tiene una particularidad, una cultura evaluativa, y nos interesaba conocer qué está pasando en este momento en nuestra institución. Y en este caso hicimos foco en la evaluación sumativa porque tiene que ver con la de mayor significancia, ¿no? Razón por la cual resultaba de interés estudiarla. El objetivo principal que nos planteamos es describir las características de las evaluaciones sumativas en las cátedras troncales de nivel 4 de la carrera. Y yo me voy a enfocar de todo lo que estamos haciendo en la observación pasiva, ¿sí? De todas las estrategias metodológicas que realizamos, voy a comentar un poco la observación pasiva que realizamos, qué encontramos y como resultado de esto, lo que detectamos en términos de innovación en relación a los instrumentos y las estrategias pedagógicas. Como dijo Agus, en nuestra carrera, nivel Diseño Industrial 3 se encuentra en el ciclo medio, es decir, un ciclo que tiene como objetivo complementar los contenidos básicos formativos, conceptuales y operativos que hacen a la incumbencia profesional, pero se encuentra al final del ciclo medio, es decir,
ya se abordan los sistemas complejos, ya se aborda un proceso en un gran nivel de profundidad y se pretende que el estudiante empieza a desarrollar formas más autónomas. La estructura de las cátedras es común porque para realizar esto, esta investigación se realizó en las dos cátedras, cátedra turno mañana, que es la A, y turno tarde, que es la B. Ambas cátedras componen o están compuestas por la misma estructura, un profesor titular, un adjunto, 3 profesores asistentes a cargo cada uno de un taller y 120 estudiantes aproximadamente. La propuesta de la cátedra, por suerte, es muy similar. Es un proyecto anual con 6 etapas y 6 entregas, una correspondiente a cada etapa, donde, como decía, se espera un nivel creciente de autonomía por parte del estudiante, con la particularidad que en diseño 3A la temática es abierta y hay un grupo de 5 personas donde se asignan roles, o sea, no todos cumplen el mismo rol dentro del proceso proyectual. Y en diseño 3B, a diferencia, la temática es común y los grupos son de 2 o 3 o incluso individualmente si los estudiantes así lo prefieren, pero generalmente en de 2 o 3 integrantes. Se analizó para acotar un poco las instancias de observación en función de la cantidad de integrantes del equipo. 2 casos, un caso en el turno mañana que tiene que ver con el curso a cargo del profesor Mauro Bianchi y un caso en el turno tarde, en este caso en el taller a mi cargo puntualmente. Realizamos una ficha de observación donde buscábamos conocer un poco o que incluía la información general de la cátedra, descripción del ambiente físico, ambiente social y humano, la dinámica de la clase y todo lo puntual de la evaluación. Algunas particularidades que notamos desde un principio es que cada evaluación tiene una dinámica diversa en función de la etapa y de la cátedra, o sea, hay particularidades no solo por cátedra, sino por la etapa que se evalúa, y que el tipo y cantidad de elementos de entrega no afectan la forma de evaluación, solo se utilizan como un medio para poder desarrollarla. O sea, esto era una hipótesis que teníamos y ciertamente se centraban más en el resultado que en el proceso, y no, ciertamente el resultado es solo un medio. Reconocimos distintos instrumentos y estrategias, particularmente en el caso de diseño industrial 3A, lo particular es que se da un proceso más de coevaluación donde aparecen simplemente unos criterios generales de evaluación. En cambio, en diseño 3B aparecen fichas específicas por cada proyecto con un nivel de detalle de criterios asociados a los objetivos y distintos tipos de evaluación. Cuando a la mañana la devolución es solo a modo general, a la tarde la devolución es mucho más puntualizada y específica. Y acá aparecen las formas, las estrategias e instrumentos. Por un lado aparece la autoevaluación y la evaluación entre pares como un modo crucial de evaluación, las guías y las fichas como una herramienta, como un instrumento crucial y la devolución como una estrategia también. En este sentido, vale destacar que Anijovic y Capieletti, por ejemplo, dan gran valor a estas herramientas de evaluación y autoevaluación porque hacen a la autorregulación, la metacognición, generan autonomía en los estudiantes, horizontaliza un poco la relación entre el estudiante y el docente y aporta al desarrollo de la mirada crítica y autocrítica por parte del estudiante. Ahora bien, no aclaran que no reemplaza la mirada y la evaluación del docente, ¿no? Puntualizando que el profesor puede intervenir, debe intervenir formulando preguntas y promoviendo la reflexión acerca de los juicios críticos que elaboran los estudiantes. Andrade y Balcheva, en este sentido, también aclaran que aportan el desarrollo de ciertas habilidades. Es necesario que para que funcionen tengan criterios claros y accesibles y modelos a modo de ejemplo. En relación a las fichas y guías de evaluación que se usan para estos mecanismos de autoevaluación, aparece un nivel de claridad y especificidad insuficiente, más que todo en el caso de DI3A. En este sentido, se recomienda desarrollar criterios en calidad y especificidad para DI3A, además de descriptores de estos criterios, e intervenir más en mayor medida por parte del docente. En el caso de DI3D, 3B, se reconoce que los criterios están, pero que se recomendaría incorporar descriptores para disminuir la subjetividad de la interpretación de los criterios. En relación a la devolución,
Se considera muy importante la retroalimentación en el proceso formativo, no solo en las instancias formativas, que es donde más estamos acostumbrados a la devolución, sino también en la instancia sumativa. En este sentido, por ejemplo, los estudiantes comentaron respecto de las entrevistas, por ejemplo, en el caso de I3B, que la devolución es mucho más puntualizada, se valora mucho más por sobre la formación, por sobre la devolución en la instancia formativa. En cambio, en DI3A, como la evaluación es solo entre pares, se valora mucho más la instancia formativa porque ahí aparece una devolución mucho más significativa por parte del docente. Para ir cerrando, algunas observaciones. Se reconocen estrategias innovadoras y superadoras en función de lo que venía haciendo. La evaluación no se entiende solo como una valoración para la aprobación, lo cual es positivo. Y aparece esta búsqueda, una búsqueda de nuevas formas e instrumentos para evaluar el aprendizaje como un proceso continuo y no solo como un resultado. Y por último, se entiende o se da una lógica de complementariedad entre las instancias formativas y sumativas en todo lo reconocido. Recomendación, como decía, instrumentos más precisos y pertinentes vinculados a la rúbrica y abandonar la cultura de la oralidad en relación a lo que son las devoluciones. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Seguramente vamos a poder conversar un poco más al finalizar las exposiciones. Ahora quiero invitar, por favor, a Lorena Rodríguez Laín y a Paulo Caviglia y a Perla González. Eh, los tres tienen una ponencia que titula Diseñar Revalorizando Sostenibilidad Ética y Comunidad en el Aula Lab. Lorena, muchísimas gracias. Como todos tienes 10 minutos, te escuchamos, por favor. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar yo en representación del equipo. A ver, un segundito. Ahí. Bien, bueno, la idea es presentar este proyecto, Diseñar Revalorizando Sostenibilidad Ética y Comunidad en el Aula Lab. Soy docente de la carrera de Diseño de Vestuario, soy uruguaya, pero vivo en Chile. Soy parte del plantel de docentes e investigadores del DD Hub de la Escuela de Diseño DOCUSE. Y ahí. Este DD Hub en realidad es un espacio que formó la escuela de la mano de Pablo Caviglia como catalizador de la innovación y impulsador de los proyectos de diseño e investigación aplicada para fomentar el I+D+I dentro de la escuela de diseño y de la institución en general. DOCUSE es una institución de formación técnico-profesional acá en Chile. Como docente de vestuario, junto con mis compañeros del laboratorio, éramos conscientes bueno, de cómo la industria textil en realidad afecta todo lo que es la vida de las personas, desde lo cultural, lo económico y lo social, pero también las problemáticas que surgen a partir de esta industria y sobre todo el sesgo de género fuerte femenino que existe también en los sectores productivos. Entonces, cómo todo esto va impactando no solo desde lo artesanal, sino también en lo que es la manufactura industrial y el consumo. Entonces empezaron a surgir preguntas como cómo desarrollar capacidades técnicas y éticas para transformar esta realidad desde la educación. Como docentes, cómo podemos hacer para que los futuros diseñadores de esta industria puedan también tener ciertas capacidades y puedan ser agentes de cambio frente a la realidad que nos aborda. Ahí surge este espacio interdisciplinario que le dimos el nombre de Laboratorio de Revalorización y Experimentación Textil, que es un espacio interdisciplinario para la investigación aplicada, la innovación y la transferencia de conocimientos. Es súper importante porque para nosotros este espacio es un lugar de trabajo donde se trabaja colaborativamente entre estudiantes, docentes, empresas y también actores de la industria, sobre todo estas mujeres emprendedoras del sector de la remanufactura y la valorización textil, que muchas veces son autodidactas. Entonces, la idea de este espacio es poder, al final, poder cocinar como todas estas soluciones basadas en el upcycling, la remanufactura y nuevos materiales, entendiendo que ya la industria textil cuenta con materiales
hasta por demás. Y actualmente en Chile tenemos varios problemas respecto a los vertederos ilegales en Atacama, pero también tenemos la aprobación de una ley de responsabilidad social productiva que incluye los textiles. Entonces hay toda una conversión en cómo nos relacionamos con los residuos textiles dentro de el país. Este laboratorio se enfoca en 3 líneas de trabajo. Una tiene que ver con la sostenibilidad, la economía circular y los saberes situados. Para nosotros es súper importante que todo lo que se genere dentro del laboratorio, tanto la investigación como el conocimiento, sea a partir de una crítica ética y sobre todo desde lo regenerativo y sistémico de la industria textil. El espacio es esta aula lab, donde en realidad es un espacio físico en el que me encuentro hoy, donde ya perdemos un poco el rol de docente, estudiante, emprendedor, sino es como un espacio donde todos desde nuestras áreas de saber y desde lo que nosotros tenemos para aportar, de nuestras experiencias, empezamos a generar este diseño crítico y transicional y poder transformar los sistemas, en este caso el sistema textil. Y por último, y no menos importante, es el diseño como un acto de cuidado, esto de incorporar lo emocional, lo afectivo, lo cotidiano en el quehacer de nuestra labor y nuestra disciplina. Em, el instalarnos como laboratorio dentro de Duoc ha sido un espacio esto que integra la docencia, la investigación aplicada y la extensión, tanto para Duoc como para el laboratorio. Es súper importante que todo lo que se genera dentro de este espacio de investigación y reflexión sea transferible a los sectores productivos, a las asignaturas y también a los estudiantes dentro y fuera de la institución. Em, Tratamos de trabajar y generar nuestras propias metodologías, trabajamos con metodologías activas y sobre todo lo que tiene que ver con un constante conexión con lo que pasa afuera y el contexto en el que estamos insertos. Entonces se transforma en esta plataforma de trabajo para transferir conocimiento y también es muy importante para nosotros como parte de la industria textil el trabajar la dimensión del género, revalorizar y profesionalizar las prácticas que son muy femeninas como la costura, la reparación y el reciclaje textil. Contamos con el apoyo de Brother como parte de las máquinas y todo lo que es la tecnología que trabajamos en el laboratorio para poder desarrollar nuestros proyectos. Y dentro del laboratorio se van gestando subproyectos, como en el caso de Praxodia, que nos ganamos un fondo el año pasado y empezó a ejecutarse en marzo junto con el espacio del laboratorio, que es un proyecto de investigación aplicada que busca clasificar y caracterizar textiles descartados. Esto es el primer paso porque si queremos trabajar con revalorización textil es importante saber cómo son esos textiles, cómo los podemos clasificar y cuál podría ser el destino de esos textiles según sus características. Entonces, este proyecto, igual que las bases del laboratorio, es co-creado con estudiantes, profesionales y talleres textiles, con un enfoque participativo y está enfocado en la democratización del conocimiento técnico. ¿Qué hacemos? La idea es poder tratar de ensayos, pruebas o diferentes conocimientos que están al ámbito sumamente académico o científico, poder hacer un traspaso a lo que pueden ser ambientes más caseros y también para personas autodidactas puedan entender y puedan utilizar este conocimiento a su favor en sus proyectos. Vinculamos varias carreras, diseño de vestuario, diseño gráfico, diseño industrial. En este laboratorio estudiantes de varios niveles de la carrera, así como de varias disciplinas distintas, convergen junto con los docentes y los emprendedores y todos trabajamos juntos en sinergia. Y algo súper importante con Praxodia es que los estudiantes han ido ellos a congresos a representar el proyecto como defensores en este caso en un congreso de Duoc UC, como presentar el proyecto ante un jurado de profesionales, estaban compitiendo con pósters que eran presentados por docentes e investigadores, por
personas como que tenían quizás mucho más experiencia profesional, y los estudiantes lograron tener una mención y un premio respecto a eso, lo que los empodera ya como una mirada más profesional y como agentes de cambio en el sector. Luego tenemos otro proyecto que nos adjudicamos un fondo y que empieza a trabajarse ahora a partir de agosto, que es un proyecto de H2O3. Es un proyecto que nace de los estudiantes de un workshop y gana a nivel internacional la idea, y la idea ahora es que el laboratorio los ayude a prototipar y a poder hacer real este proyecto teórico. Y es en alianza con Ayuda en Acción, que es una ONG colombiana, y es una mochila para personas migrantes que tienen que cruzar a pie la selva colombiana y necesitan poder transportar no solo niños o personas con discapacidad, sino también agua para ese trayecto. Y algo súper interesante es que gracias a esto los estudiantes van a poder llevar las mochilas a Colombia con ayuda de la ONG y validarlas y testearlas con las personas involucradas en las que se inspiraron para eso. Entonces ahí el involucramiento es súper importante. ¿Cómo son nuestras perspectivas a futuro? Bueno, consolidar el laboratorio, escalar los proyectos como Praxodia, incorporar nuevos proyectos como el de H2O3 que nacen desde los estudiantes y a veces quedan como en la idea, pero no se pueden realizar como tales. Promover una red de aprendizaje colaborativo, valorizar los materiales, los saberes y los vínculos humanos. Creemos que estas tres dimensiones son súper importantes. La apropiación del conocimiento a través de la práctica, la experiencia, el formar parte de, hace que el conocimiento se pueda incorporar de forma mucho más natural y fácil. Y bueno, para terminar, este es el equipo de Praxodia, pero acá tenemos quienes formamos la dirección del laboratorio, quien impulsa los laboratorios, que es Paulo, los equipos de cada uno de los proyectos y quienes nos van colaborando día a día para que esto vaya creciendo y se vaya desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Bien, voy a dar paso a la última exposición de esta comisión. Quiero invitar a Yesenia Rosario Ferrer y a Naida Blanco Vázquez de Cuba. Ambas tienen una ponencia que titula Experiencia usando la IA en la asignatura de Tecnología 3. Yesenia, Buenas tardes, ¿se escucha? buenas tardes. Se escucha muy bien. Todavía no se ve la pantalla, pero se te escucha. Ujú. Ahora sí. Ya sé. Bueno, buenas tardes. Yo soy profesora junto con Naida Blanco del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana de Cuba, y vamos a mostrar una experiencia sobre el uso de la inteligencia artificial en una asignatura para la carrera de diseño de comunicación visual que se imparte en el quinto semestre de la carrera. Entonces, la inteligencia artificial ha invadido casi todos los aspectos de nuestra vida, y en el diseño ha servido para reformular los procesos de diseño y la manera en que se crean los productos. Es un complemento en los procesos creativos y se ha considerado su uso por su capacidad de procesar datos, de aprender y mejorar el desempeño de los diseñadores en sus procesos de trabajo. Y ha sido utilizada fundamentalmente para automatizar tareas repetitivas y manuales, permitiendo a los diseñadores enfocarse en
trabajos de mayor valor creativo. No obstante, el uso de la inteligencia artificial en estos procesos ha traído consigo algunas contradicciones como problemas con la originalidad y la propiedad intelectual, la sustitución laboral, que es uno de los temores que tienen algunos trabajadores. También ha traído contradicciones en el uso de los datos de las personas, la protección de los derechos individuales, así como la desinformación visual y la dependencia tecnológica que puede traer consigo. Y es un desafío para los profesores de diseño garantizar que los estudiantes mantengan su dominio creativo en el proceso de diseño al mismo tiempo que utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para optimizar estos procesos, como lo exige la industria. En este trabajo que presentamos, la percepción de la comunidad académica en el Instituto Superior de Diseño sobre el uso de la inteligencia artificial en sus procesos, y analizamos el impacto del uso de estas herramientas a partir de un proyecto realizado con los Yesenia, creo que estudiantes tu pantalla está fija. Está Creo que no fija, tienes ahí diapositivas. no pasa. No, no está pasando. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora sí. Bueno, voy a dejarlo así para... Bueno, los beneficios y los desafíos. Y lo primero que hicimos fue aplicar una encuesta a toda la comunidad académica de profesores y estudiantes del Instituto Superior de Diseño para conocer cómo estaban utilizando las herramientas de IA en sus procesos de trabajo. La encuesta se hizo utilizando la herramienta Google Forms y fue distribuida usando las redes sociales institucionales para que todos los miembros de la comunidad académica pudieran participar si así lo deseaban. Los resultados de esta encuesta aportaron resultados valiosos que nos informaron cómo las herramientas de IA estaban siendo utilizadas. Principalmente participaron fundamentalmente estudiantes de diseño de comunicación visual en mayor medida, y en menor medida los estudiantes de diseño industrial, así como profesores y en menor medida otros miembros de los colectivos administrativos, los gestores administrativos, entre otros. La principal función que tiene la inteligencia artificial cuando la usan es para generar textos e imágenes para compartir en redes sociales y en proyectos de diseño y de publicidad. Utilizan fundamentalmente herramientas de generación de texto como ChatGPT, el Copilot de Microsoft y DeepSeek. Y además la utilizan en mayor frecuencia para la realización de tareas docentes y no docentes relacionados con el diseño, antes que para el entretenimiento y otras actividades. Destacaron como elementos más importantes de por qué utilizan esas herramientas la rapidez con que obtienen los resultados, las respuestas rápidas, la eficiencia para generar fotos personalizadas, así como para mejorar imágenes que ya habían sido diseñadas por ellos. Y entre las dificultades que identificaron en el uso de estas herramientas son las imprecisiones, las descontextualizaciones en cuanto a los entornos, en este caso al entorno cubano, también la información
descontextualizada y información antigua, porque a veces las bases de datos no son actualizadas, que se utilizan para el entrenamiento de estas herramientas, no son actualizadas periódicamente, y también identificaron problemas tecnológicos como problemas de conexión a Internet, entre otras. Y finalmente, a partir de esa información recopilada, decidimos desarrollar una actividad de diseño en el marco de la asignatura Tecnología 3, que consistió en que los estudiantes diseñaran un cartel para la asignatura usando herramientas de inteligencia artificial en alguna de las fases de su proceso creativo. Además, se indicó a los estudiantes que debían documentar cada una de las etapas y cómo utilizaban esas herramientas en el proceso de diseño. Principalmente utilizaron las herramientas para la generación de imágenes y algunos utilizaron herramientas también para generar los textos que iban a incluir en los carteles. Utilizaron fundamentalmente herramientas como Midjourney, DALL-E, el Copilot de Microsoft, el Microsoft Designer y otras herramientas como Leonardo o Picasso. Además, otros usaron herramientas para aumentar la calidad de las imágenes generadas con las herramientas anteriores. Fundamentalmente, el proceso de trabajo consistió en generar conceptos visuales utilizando las herramientas de inteligencia artificial, después refinar las imágenes generadas y finalmente componer los carteles utilizando herramientas como Photoshop o Illustrator. Entre los resultados fundamentales que destacaron como positivos en la realización del ejercicio los estudiantes, se manifiestan la rapidez en la generación de las variantes de imágenes frente a los procesos manuales, ya sea utilizando herramientas digitales o no. Además, mostraron que existen o que se evidencian dificultades para lograr resultados exactos, requiriendo realizar varias iteraciones en ese proceso de obtener las imágenes adecuadas, que las herramientas de inteligencia artificial les permitieron obtener o reproducir detalles complejos, pero presentaban inconsistencias, por ejemplo, en las tipografías, en los textos que se generaban. El proceso, destacaron que en ese proceso las herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles en las etapas exploratorias y menos efectivas ya para los ajustes técnicos precisos y en la representación de los contextos locales. También fue un problema recurrente la falta de originalidad y la homogeneización estética de los resultados generados con algunas imágenes ya existentes y no obstante a las dificultades evidenciadas en el proceso, los estudiantes valoraron positivamente aprender a combinar estas técnicas de inteligencia artificial con sus métodos tradicionales de trabajo. El desarrollo de este ejercicio demostró que estas herramientas de inteligencia artificial generativa pueden ser un complemento valioso en el proceso de diseño. Sin embargo, para su integración en la carrera de diseño de comunicación visual, que fue la que se usó para realizar este experimento, se debe enfatizar en el pensamiento crítico, en combinar la generación automática y las habilidades tradicionales, así como discutir la autoría, la originalidad y los sesgos que pueden tener los algoritmos. Como conclusiones de este trabajo, se refuerza la idea de que así como la inteligencia artificial
está transformando el campo del diseño, también es relevante incluir la formación en el uso de estas herramientas para los futuros diseñadores. Y este ejercicio permitió que los estudiantes utilizaran estas herramientas integradoras e innovadoras y las incluyeran en sus procesos de trabajo. De igual manera, desde la docencia se pueden transformar las experiencias de aprendizaje de los alumnos, ya que la creación de variantes de diseño de manera automatizada permite a los estudiantes dedicar mayor tiempo al trabajo creativo y a las etapas de conceptualización, y además permite explorar diferentes enfoques o ideas visuales sin una carga excesiva de trabajo manual. Desde el punto de vista de los profesores, es esencial que reconozcamos la importancia de proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda del funcionamiento de estas herramientas basadas en la inteligencia artificial, lo que puede ser fundamental para la creación de diseños innovadores y eficientes en el contexto actual. Además, debemos promover el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes de manera tal que los capacitemos para evaluar la calidad y la relevancia de los resultados que se obtienen con estas herramientas de inteligencia artificial. Resumiendo, este trabajo nos permitió afirmar que el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de diseño de comunicación visual es una oportunidad para la innovación educativa, aunque todavía son necesarios más estudios que permitan valorar de manera precisa el impacto de estas herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza del diseño y en el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de estas carreras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yesenia. Espero que podamos conversar un poco más después. Quiero ahora sí dar paso a la última ponencia. Quiero invitar, por favor, a Emanuel David Niño Ortega, de Colombia, para que nos comparta la ponencia que titula Sinergia Mano-Cerebro en la enseñanza del diseño. Emanuel, te agradecemos mucho. Tienes la palabra. Dame un segundo, Andrés, porque me parece que Manuel, como no sabía, no tiene los permisos. Perfecto. Dame un segundo, ya lo estoy buscando en el listado de participantes, así ya le puedo entregar los permisos. Muy bien. Si ahora mismo, Emanuel, te habilitan. Él está en la sala, ¿verdad? Sí, está en la sala, está con A06-Emanuel-Niño. Ahí está. Gracias, Emanuel. Creería que ya tenés los permisos habilitados. Y... Nos dice No, que no. aún no. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Ahora vemos tu presentación, Emanuel. No tiene el audio todavía. Es que... Perdón, ¿eh? Ahora sí. Disculpe. Muchas gracias, Ariel. Emanuel, ¿ya tenemos tu audio? Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Se te escucha un poco bajito.
Ahí ya me escuchan mejor. Escuchamos mejor. Perfecto, Manuel, gracias. Bueno, listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, se ve tu pantalla. Ya está en modo presentación completo. Está en modo presentación. Podemos probar si pasa. Sí, perfecto. Listo. Bueno, buenos días para todos por acá, desde Colombia. Buenas tardes allá en Argentina. Mi nombre es Emanuel Niño. Soy profesor de diseño industrial de la Universidad del Valle, la Facultad de Artes Integradas en Cali, Colombia. Y mi ponencia se titula Sinergia Mano-Cerebro en la enseñanza del diseño. De antemano, pues muchas gracias por la oportunidad y espero que sea amena la presentación. Mi intención con esta presentación es dar algunos elementos teóricos de expertos sobre el tema de la enseñanza, del diseño. Para eso cito varios autores, no los voy a nombrar. Entonces voy a dar como conceptos rápidos de lo que esos expertos y diseñadores han planteado en las últimas décadas, desde el siglo anterior. Tenemos primero el elemento crucial de la enseñanza, de la educación, sobre todo enmarcado en los procesos de enseñanza a nivel de educación superior, en carreras profesionales. Tenemos, por ejemplo, que enseñar es más difícil que aprender porque lo que exige enseñar es dejar aprender. Y tenemos que la dificultad de enseñar concierne especialmente a la tarea de enseñar la sabiduría existencial. Cito a la pedagogía constructivista, desarrollada durante el siglo pasado, a partir de lo que expuso el autor Roncorini, Humberto Roncorini, del Manual de Diseño Generativo. Esta pedagogía constructivista la cito porque me parece importante retomarla dentro de los procesos educativos, adaptándola pues con la contemporaneidad, con sus cambios pertinentes. Esta pedagogía constructivista que tuvo sus orígenes en los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky, donde el alumno es centro del proceso, donde hay una especie de membrana permeable. Al interior se tienen los aprendizajes autónomos, participativos y significativos, junto con la creatividad y unas emociones. Y en esta membrana permeable se pueden dar interacciones para enriquecer este proceso de aprendizaje, con empresas, con sociedades científicas, con expertos, asesores externos, con agremiaciones sectorales y como uno de los actores, si no bien el principal, pero uno de los principales es el docente, maestro, profesor como guía y asesor. Continuando con este modelo de diseño generativo de Roncoroni y la pedagogía constructivista, tenemos dos métodos que yo resalto. El método Reggio Emilia, donde se mantiene el alumno como centro del proceso, pero hay unas variaciones. Hay un ambiente agradable, saludable y grato. Hay una integración de lenguajes, plásticos, musicales y matemáticos. Hay un potencial intelectual, social y moral de modo integral y un aprendizaje relacional social. En la membrana permeable tenemos elementos que no están aislados. No hay un artista, genio, profesor, maestro, docente, y donde los profesores escuchan a los alumnos en relación con el contexto social y familiar. Y otra variante es el método Munari, teniendo en cuenta principios de la Bauhaus, de Montessori, Vygotsky y Jean Piaget, donde se tiene en el interior más cercano a ese alumno como centro del proceso una relación con problemas prácticos de la vida diaria a nivel personal o social, ser un ambiente metódico, anticonformista e inspiración zen, observar con atención, meditar profundamente y ejecutar en un instante, y la relación del diseño con la naturaleza, la ciencia y la tecnología. Estos elementos me parecen fundamentales dentro del proceso de enseñanza del diseño, poder retomarlos. Y entrando en materia con respecto a la relación mano-cerebro,
tenemos la percepción a partir de los 5 sentidos. En muchas personas se habla de 6, 7 sentidos, entonces habrán situaciones particulares en las que unos estén más desarrollados que otros, pero partimos de esta línea base de los 5 sentidos. Dentro de esa misma línea base, un mundo físico, donde las experiencias se van sumando, ¿ya? Una especie de contador de la vida que va sumando sensaciones, experiencias a partir de ese mundo físico, ese mundo natural con diferentes elementos. A partir de ese mundo natural surgen unas abstracciones geométricas, científicas, etcétera, que dan para interpretar ese mundo natural. Y eso en conjunto va sumando experiencias dentro de ese contador de la vida, eh, experiencias educativas, culturales, religiosas, políticas, económicas, y todo eso va enriqueciendo esa relación sinergia mano-cerebro. Voy a citar algunos científicos. Tenemos que la transferencia directa, al momento de que no es tan fundamental la enseñanza verbal, sino esa transferencia directa desde los músculos del maestro a los del aprendiz a través de un acto de percepción sensorial y mímesis corporal. Normalmente se atribuye esta capacidad de aprendizaje mimético a las neuronas espejo de los humanos. Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurobiología moderna, insistía que todos los estudiantes fueran a clase de acuarela. Él exponía, si nuestro estudio tiene que ver con un objeto relacionado con la anatomía o la historia natural, las observaciones irán acompañadas de bocetos. El neurólogo Frank Wilson, la mano está ampliamente representada en el cerebro. Tenemos que construir un árbol con hojas o elementos de cartón permiten a los niños, pero no solo a ellos, estar involucrados y sumergidos en la actividad de modo completo. El cambio de dimensión compromete al cuerpo. Y Bruno Munari, el modo y el método proyectual son la experiencia que se puede reinventar. Importante tener en cuenta que la validación se puede dar por el proceso. Tenemos que, como la palabra escrita, la narración no se atiene al tamaño del documento. Es decir, el dibujo no se atiene a una unidad de dibujo o una unidad de papel. Los dibujos se complementan por estaciones, por apoyos del antebrazo que trata de definir con un mínimo de desplazamientos un máximo de datos. La cultura actual tiende a desalentar la imaginación, reprimir los sentidos y petrificar el límite entre el mundo y el yo. El refinamiento de una cultura de pensamientos sensoriales tiene un valor insustituible en todas las áreas de la actividad humana, y no solamente como se maneja hoy en día con la educación artística. Tenemos diferentes expertos, diseñadores, artistas, empezando por Henry Snow y Álvaro Siza, con dibujos donde se expresa lo fundamental y lo básico de la percepción, a través de esa relación mano-cerebro, donde a través de unos trazos, donde no hay líneas y vértices definidos, puedo generar relaciones, conceptos, ideas y premisas. La conexión entre la mano, el ojo y la mente en el dibujo resulta natural y fluida, como si el lápiz constituyera el puente que media entre dos realidades y el foco de atención pudiera cambiar constantemente entre el dibujo físico y el objeto inexistente en el espacio mental que describe el dibujo. No se puede hablar de collage de fragmentos, porque existe una corriente narrativa temporal, una línea energética que infiere una unidad compositiva. Cuando tenemos fragmentos, mirillas, ventanas, no hablamos de collage, hablamos de corrientes narrativas. Tenemos diferentes arquitectos, artistas, diseñadores que han tenido esta técnica, la fragmentación, a partir de a partir de esas abstracciones de las que mencionaba anteriormente, donde a través de esa sinergia mano-cerebro se van plasmando esos conceptos, esas ideas, esa línea narrativa, y surge la génesis de los proyectos. Eso es importante a la hora de la enseñanza al diseño, perder el miedo, y porque los estudiantes piensan que dibujan feo, entonces por eso muchas veces dependen de una IA que condiciona a una línea que no es irregular, sino que es una línea pura, una línea curva que es pura y que no tiene irregularidades, ¿ya? Entonces a partir de estas abstracciones surgen productos que se han mantenido a lo largo de la historia y que han sido referentes para, no solamente para arquitectos, sino para diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, etc. Surge también esa experiencia orgánica que se necesita al saberse protagonista de una realidad, y que esa misma se puede plasmar en el papel. Pero es importante esa práctica. Cada que yo voy a un viaje más allá de fotos, por medio de dibujos a mano alzada, se pueden entender mucho más, de manera más integral, esas realidades. Puedo generar conceptos, abstracciones, analogías, eh, a partir de esos hechos urbanos, a partir de esos hechos de la vida cotidiana, ¿sí? También teniendo en cuenta paradigmas espirituales,
paradigmas urbanos, bueno, muchos elementos que yo puedo a partir de un dibujo abstraer y poder aplicar en los diseños que yo tengo. Cuando uno es joven y de mente estrecha, quiere que el texto y el dibujo concreten una idea preconcebida, quiere dar a la idea una forma instantánea y precisa. ¿Sí? Por eso es importante que haya cierta incertidumbre, cierta variedad y cierta, eh, digamos, darle oportunidad al proceso para que se vayan descubriendo cosas y no solamente con ideas preconcebidas. Es importante entonces mancharse las manos, tener esa oportunidad de trabajo manual con maquetas, con prototipos y esa interacción indudablemente con el docente de la mano para tener experiencias. Y si el proceso de manoseo también se puede hacer de manera digital para ahorrar en desperdicios, también es válido, pero teniendo en cuenta esos conceptos que he planteado, iteración, de posibilidad de interacción en tiempo real. En conclusión, los alumnos se dan cuenta que no es magia, sino que es un proceso de iteración y disciplina constante. Entonces, como lo he presenciado en diferentes instituciones, en diferentes carreras afines al diseño, se han podido asimilar la dinámica propuesta en la presente ponencia. Y finalmente, la fragmentación, la abstracción, analogías y demás técnicas que se pueden aprender en el proceso de enseñanza son susceptibles de implementarse y adaptarse a los programas de instituciones educativas de educación superior en Latinoamérica, pero será esencial la iniciativa integral de parte directivos y gobernantes de todos los niveles para que esto pueda ser una realidad. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Emanuel. Bien, con eso, con esta exposición, hemos terminado la ronda de exposiciones. Creo que tenemos un poquito de tiempo para poder comenzar a dialogar y hacer algunas preguntas. Les voy a pedir, por favor, a quienes quieran participar, quienes no son ponentes, que compartan sus dudas a través del chat. Evidentemente todos los ponentes están invitados a hacer preguntas a los otros ponentes de manera libre y espontánea. Bien, tenemos una pregunta en el chat de Ariel Martín Schatz que pregunta de manera más o menos general, pero me imagino que estaba pensada para nuestros primeros ponentes. Me imagino que pensando en lo que compartía con nosotros Agustín. Eh, pero quizás creo que todos pueden reflexionar un poco sobre eso y es qué tipos de qué tipos de evaluación involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, formativa, sumativa o ambas. Quizás alguno de ustedes puede compartirnos el tipo de evaluación que está utilizando y evidentemente que podamos a aprender de sus experiencias. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarlo. Bueno, no sé si creo que iba un poco cuando yo estaba dando la Genial. ponencia, también, bueno, Leo también. Nosotros actualmente estamos utilizando las dos. Sí hacemos mucho hincapié tiene que ser la formativa, digamos, durante todo el proceso, en cada clase. Trabajamos con una rúbrica que se le entrega al estudiante, digamos, al principio del trabajo, o sea, junto con la guía del trabajo práctico, ya sabe lo que se le va a evaluar, eh, bastante clara, con todos los puntos y objetivos. Entonces el mismo estudiante la va poniendo en valor desde el día uno, ¿no? Y después las instancias de la sumativa, o sea, la instancia que tiene que ver con la entrega, tratamos de no cargar tanto, si bien es imposible, porque digo, hay un estrés tanto en los docentes como en los estudiantes, porque bueno, es como el día donde necesariamente hay que hacer una síntesis, o sea, siempre la fecha definitiva a todos nos pone, digamos, en ese rol de tener que sintetizar y poder cerrar esa parte del proceso, pero sí hacemos una evaluación también bastante colectiva, con exposiciones, no le ponemos no cargamos tanto las tintas, digamos, en la sumativa, ¿no? Tratamos de quitarle presión para evitar, digamos, estrés, también el tema de las entregas, siempre en las disciplinas proyectuales generan mucho estrés, pasadas de largo, maquetas, presentaciones, entonces creo que eso es algo muy valorable porque se empiezan como a compensar ambas evaluaciones, ¿no? Entonces el estudiante empieza a comprender que la evaluación es dual y no preparar todo para la instancia final, ¿no? O sea, poder ir trabajando todo en el proceso, digamos, continuo del proyecto. Genial, muchísimas gracias. No sé si alguien más, creo que Leonardo, estabas a punto de intervenir.
Sí, sí, un poco en la misma línea que Agus. En- el- el- un poco lo que plantea la pedagogía es la función de la rúbrica y de clarificar objetivos a lo largo del proceso. Transparenta un poco y adelanta un poco lo que va a ser el proceso de evaluación. Y, y eso en línea con lo que se planteó en otra ponencia, de bueno, cuánto el profesor incide en el resultado, la mirada del profesor en la ponencia de lo enlatado. Em, Trabajar con criterios y con una práctica más constructivista, centrada en el proceso y no en el resultado, por ahí redirecciona o permite tener un poco más de control sobre la incidencia y el conductivismo del docente, ¿no? Porque si uno fija criterios más enfocados en el proceso que en el resultado, y encamina el proceso hacia ese tipo de entregas, no tan resultadistas, no tan centrada en el espectáculo, en la espectacularización del proceso, digamos, tiende hacia otras formas de enseñanza, hacia un proceso continuo donde la evaluación está mucho más integrada en el proceso y no es una instancia mucho más particularizada, digamos, dentro de lo que es la formación. Genial. Justamente en el chat uno de los asistentes ponía y les pedía por favor a todos los ponentes que puedan compartir sus correos electrónicos. Creo que esa puede ser una gran medida porque al fin y al cabo ese tipo de espacios son para que nos podamos conectar. Entonces les pido por favor a todos los ponentes que puedan compartir con sus mails. Creo que es algo interesante. Ahora bien, justamente en una comisión anterior ya habíamos comenzado a hablar sobre el impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza del diseño. Em, Justamente Yesenia tenía una ponencia dedicada al uso y digamos, a las ventajas y también a los riesgos que implica el uso de inteligencia artificial. Justamente quisiera preguntarles a ustedes cómo lidian con eso en los procesos de enseñanza. Hoy día podemos obtener resultados bastante óptimos de manera muy rápida. ¿Cómo se evalúa? ¿Se evalúan los resultados, se evalúan los procesos? Y quizás podemos volver a lo que decía Oscar en su ponencia. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial muchas veces reproduce ese enlatado al que criticábamos, pero quizás nos pueden contar un poco cómo están lidiando en sus metodologías de aprendizaje con las nuevas tecnologías. No sé si alguno quisiera responder antes. Puedo responder si quieres. Oscar, por favor. Fíjate que en mi caso particular, tanto en investigación como en las clases, la inteligencia artificial me ha funcionado mucho en tenerlo como una referencia. Es decir, al chico y a las chicas se les permite utilizar la inteligencia artificial, pero como una contraposición a decir, ok, entender el problema, analizar el objeto que estamos realizando, proyecto de arquitectura, sobre todo en arquitectura, y utilizarlo como un recurso. Muchas veces ellos mismos se van dando cuenta, porque creo que es muy importante que a veces los chicos de estas generaciones no nos creen como antes nosotros creíamos fácilmente al profesor. Entonces, no es tan fácil aceptar la autoridad de la imagen o de la inteligencia artificial como tal. Así que los chicos necesitan este entendimiento como un recurso. Entonces, en este recurso ellos van viendo hasta dónde les puede servir, hasta dónde realmente les funciona. Y en ese momento uno tiene el diálogo con ellos, ¿ok? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué palabras claves? ¿Cómo lo utilizaste? Y a veces también solo sirve para ver como, bueno, a ver si tiene una mejor idea que yo. Entonces lo ocupa como una referencia visual. Eso me ha servido un montón porque suele pasar que justamente si utilizan el recurso visual de la inteligencia artificial, diferente modelo, diferente sistema, terminan produciendo una mezcla de cosas que ni ellos entienden. Entonces, hoy por hoy, lo que me ha funcionado mucho es como referencia y que sea algo como muy transparente, o sea, que ellos tengan la confianza de decir, la estoy utilizando de esta manera, me ha servido,
o no lo voy a utilizar. Eso por el momento es lo que yo puedo decir sobre la inteligencia artificial y sobre todo porque creo que también hay un tema muy problemático que estamos alrededor del contexto digital, es que pareciera que la inteligencia artificial es hipermágica, que te va a resolver muchos problemas creativos. Y creo que nosotros como profesores tenemos que involucrarnos en una relación más directa con los chicos con la inteligencia artificial. Eso podría Muy, decir. muchísimas gracias, Oscar. No sé si alguien quisiera mencionar su experiencia o reflexionar un poco sobre el tema. Bien. Si no, eh, bueno, tenemos una pregunta más. Justamente, ¿qué tanta importancia le dan a la funcionalidad en lugar del criterio personal como docentes? Eso dice Marcel Ramírez. Es decir, existen muchos docentes que aún persisten en valerse de su criterio, gusto personal. También consideran de mayor peso la práctica en lugar de la teoría. Aunque sí es importante la teoría, ¿no sería más valioso ese aprendizaje a través del proceso práctico y ahí mismo integrar la teoría? Emanuel, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quería como comentar el tema de la IA y responder también a esta pregunta. En mis procesos educativos con estudiantes de diferentes edades, de diferentes carreras, carreras que de algún otro modo tienen que ver directo o indirectamente con el diseño y con estudiantes inclusive de básica, de colegio, de school, de eh, preparatoria, bueno, como se diga, pues en cada país pues tiene una nomenclatura diferente para esas instancias donde pues los adolescentes se forman para o preparan para ingresar a una universidad o para hacer un proyecto de vida como independientes, como en algunos casos inclusive empíricos que, pues se van guiando como más en el hacer y el saber eh, pues tiene una cierta importancia y creo que pues habría que hacer una diferencia entre cada país, entre cada contexto. eh, las latitudes, las condiciones geográficas son, son bastante relevantes y las condiciones demográficas. En mi país, pues en Colombia, el proceso de conflicto armado ha sido bastante complejo, los procesos de paz y bueno, conflictos a nivel civil, de desplazamientos, la relación que se tiene con Venezuela, ahora con Ecuador, que decidió deportar a presos colombianos y bueno, todo este tema de los conflictos influencia sin lugar a dudas pues, en procesos de enseñanza en esos países. Habrá mucha diferencia con respecto a Argentina, Brasil, Chile, entonces creo que hay un ejercicio de contextualización social hay que ser bastante fuerte en ese sentido. Y, y bueno, viene el tema de la IA, un poco el tema de la conectividad también que es importante, que por ejemplo en mi país es bastante complejo en zonas apartadas, en zonas rurales. Eh, También inclusive en las ciudades principales también hay complicaciones con el tema de la conectividad. Y tenemos esa IA que indudablemente depende de esa conectividad, de ese internet y si no hay los medios, pues la IA no funciona. Si no estás conectado, pues prácticamente la IA no te responde. Ya si estás conectado con buena velocidad de internet y tienes todos los recursos, pues funciona. Pero si no los tienes, empiezan a haber limitantes, empiezan a haber diferencias entre estudiantes y otros con respecto a acceso a recursos. Y pues importante tenerla como recurso para quienes pueden acceder a ella y pues siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado porque encuentro errores de reacción en referencias bibliográficas. Todavía es un tema exploratorio, la guía es algo que se va alimentando a partir de sistemas de información, de datos, es algo que se va alimentando cada día, cada semana, cada mes. Entonces puede tener errores y no es la última palabra. Pero siempre les recomiendo a los estudiantes mucha discreción en cuanto a eso.
Y referente a esta pregunta, con respecto a la funcionalidad, eh, pienso que, como lo expuse en mi ponencia, el modelo constructivista de estos de diseño generativo, de estos referentes, donde el docente no es el genio artista referente en todo sentido, sino que es alguien que va guiando y intenta generar procesos de incertidumbre, más allá de certezas, miles que puedan haber, es generar esas dinámicas de exploratorias. Los ejercicios que yo hago, porque he manejado muchos cursos teóricos, de hecho actualmente estoy manejando un curso teórico, es al inicio de las clases, 20 minutos, ejercicios de lectura rápida, porque pues eso se ha venido también perdiendo con IA que te resume textos en cuestión de segundos. Entonces ya un libro de 200 páginas ya no se lee, sino que es el resumen que te hace la IA de 10 páginas y pues en media hora des- sales de ese compromiso. Entonces, ejercicios de lectura rápida con artículos de interés social, con esos tres ejes ambiental, social y económico a la sostenibilidad, porque difiere el concepto con la sustentabilidad. Entonces, en esos tres ejes, para una aplicación pertinente del diseño, y empezamos a hacernos preguntas, discusiones, y luego de ese momento de reflexión donde todos participan, más allá, no los comprometo con calificaciones, pero sí mantenerlos despiertos, atentos, que se sientan integrados, que lo que ellos dicen cuenta, que vale, no solamente lo que diga la IA, sino lo que en tiempo real están pensando, están planteando, tienen esa inquietud. Ya luego luego paso a la parte teórica, presentaciones, exposiciones. Trato de no dar mucho en términos de clases magistrales, sino en discusiones que se puedan dar a partir de teorías, de conceptos, y ellos se mantienen atentos a eso con una participación continua. No es el maestro pues que está ahí 3 horas, 4 horas y dando su cátedra y lo que él dice eso es, y lo que salga de esa margen no es válido. Entonces te permite iteraciones, procesos de prueba-error, la interacción continua con laboratorios, visitas a contextos reales. Entonces, yo difiero de ese concepto y que eh, pues va de la mano, la práctica con la teoría, pero en esos momentos donde se pueda uno concentrar en la teoría, en ese ambiente académico, un auditorio, una aula múltiple, donde no se condicione el espacio por donde está el tablero, sino por dinámicas que yo pueda generar a partir de agrupaciones entre alumnos, de grupos de trabajo, de equipos. eh, y ya en la parte práctica, pues sí en el espacio de taller, con maquinaria, con equipos. Entonces eso también difiere del contexto donde estás, del espacio formativo donde estás. Y en la medida de que este sea multidisciplinario, que sea eh, un espacio múltiple, puedes tener diferentes dinámicas. Entonces, creo que eso va de la mano dependiendo de los entornos que se manejen y la iniciativa que tenga el docente para aceptar esas iteraciones, esas propuestas de los estudiantes, sí, sin dejar de lado una estructura, una metodología, una línea narrativa y de todos esos procesos que yo llamo pues una bitácora de experiencias, donde tienes trazabilidad, donde tienes evidencia, donde en cualquier momento puedes retomar eh, ideas anteriores, ya sea en una tablet o en una bitácora física, en un cuaderno de notas. eh, a veces es importante donde no se tiene internet, cuando no se tiene internet, entonces no puedo presentar el trabajo porque no estoy conectado, porque la idea no me funciona, porque la nube no tengo acceso, entonces no puedo presentar la idea, entonces quedo como en stand-by. Entonces, eso es como lo que quería opinar. Muchas gracias. Eh, Profesor Andrés, no tienes audio. Ay, gracias, Emanuel. No, decía que muchísimas gracias, Emanuel. Eh, bien, no sé si alguno de ustedes más tiene algún comentario. Bien. Quizás ya para ir cerrando quería hacerles una pregunta un poco general a todos también. Hoy día, evidentemente, y justamente por el uso de nuevas tecnologías, por esta exposición a la sociedad hipermediatizada,
nos estamos enfrentando evidentemente a ciertas dificultades para poder motivar a los estudiantes e implicarlos y hacer que se interesen realmente en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son sus estrategias de motivación? ¿Cómo motivan a los estudiantes para que se comprometan con las asignaturas, las materias y evidentemente con los proyectos de trabajo? Sí, Lorena, te escuchamos. Hola, gracias. Bueno, justamente el formato de laboratorio ha sido como súper indicado para justamente motivarlos y interesarlos en el desarrollo de proyectos y en la aplicación directa de los conocimientos que ellos obtienen como en las aulas, porque a veces lo que pasa es que es un poco difícil para ellos visualizar cómo lo que van aprendiendo en el aula, lo que el docente les puede ir compartiendo, cómo se aplica en la realidad de la profesión que ellos están estudiando. Entonces, el laboratorio en ese sentido es un refuerzo como bien interesante porque ellos automáticamente tienen que ir como aplicando en la experiencia en un medio real, porque no es como un espacio simulado, sino que trabajamos con emprendimientos reales, con problemas reales, con este... con contextos reales y ellos tienen que hacer soluciones y responder hacia esa realidad. Entonces eso hace que tenga un compromiso mayor. Y lo otro que al menos en esta experiencia hemos evidenciado el hecho de que ellos, por ejemplo, en esta instancia estoy yo presentando, pero podría estar cualquiera de los chicos que forman parte del laboratorio, que son estudiantes, haciendo la misma presentación que yo estoy haciendo, pues están completamente como interiorizados del sistema. Entonces, por ejemplo, en la foto que les mostraba del Congreso de Duoc, fueron ellos a defender el proyecto, ellos estuvieron presentando, compartiendo con profesionales, con gente de cargos gerenciales. Entonces, ahí vivieron como la realidad profesional de sus disciplinas. Entonces, yo creo que lo fundamental quizás para la motivación en estas generaciones es como ver la experiencia real de lo que están aprendiendo, y que se vayan formando desde esa experiencia. Al final era como, no sé, como se aprendía antes los oficios. Uno lo iba aprendiendo de la mano del que ya trabajaba en eso y lo estaba haciendo y uno iba mirando, iba aprendiendo, iba preguntando. Entonces, yo creo que el sistema de cómo estar sentado en el aula absorbiendo conocimiento, em, queda un poco eh, como obsoleto en una realidad donde los estudiantes quieren como todo más rápido. Entonces ya el ir aprendiendo y aplicando nos permite eso. No sé, al menos desde los laboratorios. Muchísimas gracias, Lorena. Si alguien más quisiera contribuir con... Eh, Sí, Oscar, te escuchamos. en línea con lo que habla Lorena, fíjate, en mi caso en particular, en materias de los primeros años de la Escuela de Arquitectura, lo que trabajo mucho, sobre todo en el desarrollo de pensamiento creativo, que es casi mi especialidad, trabajamos mucho en relación con la cultura pop, o sea, es decir, trabajamos muchos fundamentos teóricos de composición, de abstracción, de estética, pero los relacionamos con cultura pop y con cultura pop que ellos entiendan, porque pues la diferencia de edad pues ya se va marcando. Entonces hay cosas que hace 20 años nosotros entendíamos y ellos no los entienden. Entonces esa relación les permite, justamente como dice Lore, de alguna manera conectar con algo que existe, con algo que ya se está dando. Entonces, a partir de ello, relacionamos los elementos teóricos y ellos lo ponen en práctica. Y estos ejercicios les permiten, de alguna manera, responsabilizarse de su propio conocimiento y decir, ah, bueno, quizás, probablemente lo que me están enseñando sí tiene su elemento práctico en el día a día. Lo puedo utilizar en mi día a día y que a partir lo relacionen también con la parte teórica, porque yo sí creo que es muy importante y aquí al mismo balance, tanto la práctica como la parte teórica, sobre todo, por ejemplo, en carreras de diseño,
que, por ejemplo, en arquitectura y en el contexto en que nosotros en El Salvador nos desarrollamos, somos muy dogmáticos y que a veces creemos que la arquitectura, desde su nacimiento, se enseña de esa manera. Entonces, la parte teórica nos permite romper dogmas que socialmente y educativamente y académicamente hemos inventado, por lo que creo que la práctica y porque también ponemos en duda la práctica que se da, sobre todo en el desarrollo profesional de la construcción y diseño en El Salvador, puede dar un buen balance. Y eso creo que es importante justo para que el chico vea que lo que se le enseña tiene un sentido práctico y que puede ser contrastado y que puede profundizar con los elementos teóricos, dando esas herramientas teóricas. Así que vamos trabajando como con ambas cosas así, y de repente es teórico, de repente es práctico, de repente es muy práctico. Quizás el tema teórico es uno de los mayores problemas que hay que trabajar y que sí es muy pasivo y quizás hay que balancearlo, y esa parte de verdad que yo por el momento no le podría dar respuesta porque todavía sigo buscándola en la parte teórica, cómo conectarla muchísimo mejor con una generación son mucho más activos en algunas cosas y en otras cosas son mucho más pasivos que otras generaciones. Entonces, el balance, ahí está, como que fuéramos dos pelotitas y vamos balanceando según sea el caso. Pero eso me ha servido mucho. Muchísimas gracias, Oscar. Bien, quiero agradecer a todos. Justamente Andrea Denise en el chat invitaba a los ponentes a que puedan compartir ya sea cuentas, webs o distintos espacios donde puedan publicar los resultados de sus trabajos y sus proyectos. Así que sería genial si pueden compartirlas también. Pero bien, agradecerles un montón. Son de estas experiencias de donde más aprendemos. Escuchar al otro es evidentemente abrirnos al mundo y madurar como docentes y como académicos. Nuevamente quiero agradecer justamente a todos los expositores que a partir de sus valiosas experiencias creo que vamos a poder redirigir cada uno de nosotros o reflexionar sobre nuestra práctica docente. Quiero agradecer igual a Ariel Simoni por habernos apoyado en la parte técnica, a la Universidad de Palermo y bueno, con eso terminamos esta mesa. Entonces yo me despido por el momento y agradecerles mucho por sus participaciones y también, por supuesto, a quienes nos han acompañado. Muchas gracias y bueno, tengan una buena tarde. Gracias, Andrés. Un saludo. Gracias para todo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, nos Luego, vemos. Gracias. luego. Luego. Gracias, hasta luego.